Bueno, pues vamos a resolver el problema correspondiente al punto de pliegue, en el cual se dan esta tabla de datos con diferentes corrientes, con un delta T mínimo de 20 grados Fahrenheit, y se piden los requerimientos mínimos de enfriamiento y calentamiento, temperatura del punto de pliegue, red de intercambio de calor arriba del punto de pliegue y red de intercambio de calor abajo del punto de pliegue. En esto de la red de intercambio de calor, indican los intercambiadores necesarios para llevar a cabo la integración térmica. Ok, pues primeramente vamos a tratar de copiar los datos para identificar las corrientes. Pues es 1, 2, 3, 4 corrientes. La primera corriente es 250, 180, 110 y 110. Esta es de 100, este es de 100, este es de 200 y este es de 230. Yo aquí puedo identificar rápidamente que esta corriente va ante una temperatura mayor a una temperatura menor. Es decir, son corrientes calientes. Sí, son corrientes calientes. Vamos a poner los flujos: 9500, 12000, 10000 y 10000. Principalmente para poder hacer la pantalla un poco más grande y ya no preocuparme tanto. Okay, pongo los CPs. Entonces, este es el número. Esta es TIN, TOUT, este es el flujo y este es el CP en las unidades que me da directamente el problema. Entonces voy a calcular primeramente algo que se conoce como FCP, que es la multiplicación del flujo por el CP. Entonces lo hago para todos. Ya tengo el FCP. Ahora bien, les decía, estas dos yo puedo identificar que son corrientes calientes porque se van a enfriar. Necesitan enfriarse. Entonces estas dos son corrientes calientes y estas dos necesitan calentarse, por lo tanto son corrientes frías. El delta mínimo es el mínimo de temperatura que yo puedo aceptar para diseñar los intercambiadores. En este caso son 20. Entonces, lo primero es copiar esta tabla que está aquí, pero con temperaturas corregidas. Con temperatura corregida, estas son corrientes calientes, le voy a restar 5, bueno, le voy a restar la mitad del delta T mínimo, es decir, va a ser esta temperatura que está acá, menos esta temperatura que está aquí, por 0.5, por 0.5. Así lo hago también para acá, y así lo hago también para acá. Ahora, cuando son corrientes frías, va a ser esta temperatura que está aquí, más el delta T mínimo por 0.5. Le sumo la mitad del delta T mínimo, con el objetivo de que si yo resto cualquier temperatura de corriente caliente con temperatura de corriente frío, pues me quede directamente el delta T mínimo que requiero. ¿Ok? Vamos a calcular de una vez las entalpías como tal, que debería ser el FCP por el delta T, que es 240 menos 90. Este es FCP por 210 menos 120. Y este es FCP por 240 menos 120. Ok, estas son las entalpías. Y realmente daría lo mismo si yo lo quisiera hacer para sin corregir las temperaturas, porque sigue teniendo la misma diferencia de temperatura. Entonces da lo mismo si lo hago desde este punto o lo hago hasta este punto de aquí. Lo que sigue es identificar las temperaturas diferentes y ponerlas de mayor a menor.
Primeramente, pues yo sé la más grande es 240, la que le sigue son 170, son 210, la que le sigue son 170, la que le sigue son 120 y después sigue 90. Ok. ¿Cierto? Y esos son los rangos de temperatura que tengo. Temperaturas diferentes completamente. Lo que sigue, en este caso, podemos trazar las corrientes para saber de dónde a dónde van esas corrientes. Y trazar, por ejemplo, lo podemos hacer así o lo podemos hacer, déjenme hacerlo así para evitar confusiones. ¿Ok? Va. Esta corriente, la 1, va desde 240 hasta 90. Entonces, eso indicaría hasta acá. Directamente. Y esa es la corriente 1. La corriente 2 va de 170 hasta 90. La voy a poner desde aquí. ¿Por qué en este 170 y en el otro? Porque 170 significa una terminación y este 170 significa un comienzo. ¿Ok? Y esta va a ser la corriente 2. Vamos por la corriente 3. La corriente 3 va de 120 a 210. Es decir, va desde aquí hasta aquí. Ahora, la siguiente va de 120 a 240. 120 a 240. Entonces va hasta acá y hasta aquí. 120. Esta es la 3. Pero vamos a copiarlas para acá, para que no se... No es más, todo esto se puede ir directamente acá. No se confunde. ¿Ok? Ahora hay que calcular el cambio de temperatura. Bueno, más bien hay que calcular el delta en el intervalo. ¿Va? De 210 a 240, yo observo que existe la corriente 1 y la corriente 4. Entonces, 210 a 240, yo voy a poner, existen estas dos corrientes, y el FSP es la corriente 1, voy a poner la caliente, es esta, por esta, menos la fría es la 4, entonces es esta, por el delta de temperatura que estoy considerando, que es 240 menos 210 en el primer intervalo. Es esta la entalpía requerida en este intervalo de aquí. Ahora, en el segundo intervalo es de 210 a 170. Yo observo que en 210 a 170 está la corriente 1, está la corriente 3 y está la corriente 4. Entonces, yo tengo corriente 1, este de aquí, menos corriente 3, es este de aquí, menos corriente 4, es este de acá. Todo esto por el delta de temperatura que estoy considerando, que es 210 a 170. ¿Ok? En el siguiente intervalo es de 170 a 120.
yo observo que está la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces está la 1 más la 2 menos la 3 menos la 4. ¿Por qué hago esto de menos una corriente menos la otra? Es porque unas son corrientes calientes y las otras son corrientes frías. Entonces 170 menos 120. ¿Ok? Y finalmente en el último intervalo, es de 120 a 90, solamente está la 1 y la 2. Entonces estaría esta más esta por esta menos esta. Con esto yo obtendría las entalpías, bueno, el intercambio de energía que se da en cada uno de los intervalos. Ahora bien, yo podría empezar con 0, por ejemplo, con que en esta temperatura aquí, o acá más bien, tengo 0 agregado. Cuando yo llego aquí, yo le tengo que agregar esta más esta. Cuando yo llego aquí, tengo que ver esta más esta. Cuando yo llego aquí, es esta más esta. Y cuando yo llego aquí, es esta más esta. Esto es si yo no agregara nada de calor en general a mi sistema. Yo vería que aquí sí se puede haber intercambio y aquí me faltaría energía para poder hacer intercambio. Es decir, yo le tengo que agregar la cantidad más alta entre esta y esta. ¿Cuál es la más alta? Estas son 6 millones y estos son 11 millones. Entonces tengo que agregar si a esta le agrego 11,850 y 4 ceros, ya tengo esa calor aquí, tengo este calor aquí, tengo este calor aquí, tengo este calor aquí y tengo este calor aquí. Ok, en este caso nos resulta que el punto en el cual la energía se incendió completamente en la parte de arriba, bueno, el rango sería este, aquí se completa y vuelve a integrarse. Simplemente verificaríamos si no nos equivocamos en nada. Donde aquí calcularíamos la entalpía, que debe ser Cp por delta T. Aquí automáticamente ya estoy viendo que existe un error. ¿Qué error? Que son considerando aquí una entalpía en lugar de esta celda. Esto puede ser muy común cuando uno hace las cosas directamente en la computadora, simplemente copiando celdas, que puede no ser lo mejor. Pero este se puede siempre hacer a mano, por ejemplo. Y ya a mano uno razona un poco más los cálculos y podríamos evitar este tipo de errores. Entonces, pues corregimos todos, porque se basó en una columna. Simplemente estoy corrigiendo los CP. Si fijan, los delta T no se están corrigiendo. ¿Ok? En este caso, el más negativo serían solamente 365,000. Es decir, en lugar de sumar casi 11 millones, pues puede tomar 365,000 por este lado
por este lado, por este lado, por este lado, por este lado. Ah, no, perdón. Y el mayor no son 305,000, son 42,000, porque ese valor cambió. Entonces, pues son 420,000, perdón. Entonces, aquí lo que obtengo es, por un lado, arriba del punto de pliegue, solamente puedo calentar. Abajo del punto de pliegue, solamente puedo enfriar. Lo que obtengo en este lado, bueno, en este caso es que 42,000 unidades de energía, que en este caso creo que son BTUs por hora. Ajá. Resultarían, bueno, 420,000 BTUs por hora son lo mínimo de calentamiento y 53,700, bueno, 537,000 serían lo mínimo de enfriamiento, porque las corrientes calientes solamente se pueden enfriar. Okay. Entonces, vamos a, pues podríamos reportar aquí. Requerimientos mínimos de enfriamiento y calentamiento, es lo que determinamos aquí. Requerimientos mínimos de calentamiento, lo mismo, pero de enfriamiento. Y en este caso son 420,000 y aquí son 537,000 directamente. Ahora, temperatura del pinch. Temperatura del pinch resulta cuando, digamos, el flujo de energía en este caso me da 0, que correspondería a 120. Temperatura del punto de pliegue 120, pero esto es en corregida, no la real. Eso indica que puedo reportar otra temperatura del punto de pliegue como esta más 0.5 por el delta T mínimo, que esta es temperatura real, pero para las calientes. Y puedo reportar también temperatura del punto de pliegue, que debería ser la misma, pero menos. Esta es temperatura real, pero para corrientes frías. Ok, con esto ya llevaría los incisos en este lado de aquí. Requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento, temperatura del punto de pliegue, indica si fueron frías, calientes o la corregida, red de intercambio de calor, me faltarían estos dos incisos. En el caso de la red de intercambio de calor, puedo hacer el diseño en la parte de arriba y el diseño en la parte de abajo. Es decir, el diseño en la parte de arriba iría desde estos 120 hasta los 240. Y el diseño en la parte de abajo serían desde estos 120 hasta los 90. ¿Ok? Yo aquí podría ver directamente que la parte de abajo es mucho más sencilla, porque solamente están estas corrientes, son las corrientes calientes. ¿Va? Entonces, punto de pliegue. En este caso, diseño de red. Diseño de red, en la parte abajo yo voy a poner esta corriente que va desde 130 a 90.
pero ya quitándole la corrección va a 100. Y tengo otra temperatura, tengo otra corriente que no importa el tamaño de las líneas, en este caso, que va igual desde 130 a 100, que en este caso da lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo? Aquí solamente voy a poner diseño abajo. Diseño abajo del punto. Como aquí solamente se está utilizando corrientes calientes, no hay ninguna fría que entre abajo del punto, pues directamente yo podría asignar qué tanta energía están ganando. Voy a poner los FCPs. Es 9500, 8400. Este es FCP, es 9500 y 8400. Quiere decir que la energía que necesita esta corriente, energía necesaria, sería este FCP por el delta, que es 130 menos 100. ¿Ok? Y esta energía necesaria sería este por el delta, que es 130 menos 100. Quiere decir que esta corriente ocuparía 28. Ocuparía 285.000 y esto ocuparía 252.000. Si yo sumo esta energía, suma de este, me da los 537.000, que es lo que dije que iba a ocupar en este caso de enfriamiento, en la parte de abajo. Es decir, el diseño abajo del punto simplemente pongo aquí que ocupa un enfriador y aquí ocupa otro enfriador. ¿De cuánto? Este sería de 28.5.000 y este sería de 252.000. ¿Va? Pues ya se diseñó la parte de abajo del punto. Ahora vamos a diseñar la parte de arriba del punto. Entonces diseño arriba del punto. Pues vamos a dibujar las corrientes que están por arriba del punto. Por arriba del punto está la corriente 1 que va hasta 240, pero ya corregida pues llegaría a 250. Y parte de 130. Es decir, dibujas la otra parte de la corriente. Vamos a dibujar esta parte de aquí, donde está 250 y está en 130. Esa corriente sí está. La otra corriente que está es la corriente 2, que está en 180, 170, pero ya quitando la corrección está en 180. Entonces, la otra es la corriente, que en este caso son 180 y en este caso son 130. La otra corriente es corriente 3, que también está por arriba, que son 110. Empieza de 120 a 210, pero ya quitando la corrección, empieza con 110 a 200. Entonces de 110 y va hasta 200. La otra corriente es la corriente que va desde 110 hasta 230. 110 a 230. 110, 230. Pues vamos a ver qué tanta energía está necesitando. Pues vamos a copiar el FCP en esta parte de aquí. El FCP es 9500. 9500 por el delta temperatura por 250. Directamente nomás el FCP. FCP es 9500.
Este FSP es 8400. El otro FSP, 9000. 10000 y 9000. Perfecto. Entonces, energía necesaria, pues yo sé que esta es este FSP por el delta de temperatura, que es 250 menos 130. Estas son 8400 por 180 menos 130. Y estos son los 10000 por 200 menos 110. Y estos son los 9000 por... Vamos a dejarle... Sí, así está bien. Estos son 9000 por esta menos esta. ¿Ok? Esta ocupa esta cantidad de energía de enfriamiento, esta ocupa esta cantidad de energía de enfriamiento y estas ocupan de calentamiento. Ok. Lo primero que tengo que hacer es que en la parte de arriba del punto de pliegue, para yo poder proponer intercambiadores factibles, debo, digamos, al lado del punto, debo fijarme que el FSP de las frías sea mayor o igual al FSP de las calientes. Y cada una debería tener alguna pareja. En este caso aquí empiezo con esta de 10000, la puedo combinar con esta de 9500. Y esta de 9000 la puedo combinar con esta de 8400. Es decir, el primer intercambio sería de este con este y los voy a unir. Soy un amigo de usar figuras aquí en Excel porque se mueve muy fácilmente, pero vamos a utilizarlo. Esta. Y contorno de forma más fuerte y grosor. Okay. El primer intercambiador sería entre estas dos. El segundo intercambiador sería entre esta y entre esta. Ok, va. Ahora, si yo intercambio calor entre esta y entre esta, eso me indica que estos son 900,000 y este necesita 1,000,000 y tantos. Por lo tanto, este intercambiador valdrá de 900,000. Por lo tanto, aquí ya le di 900,000 también. Si yo intercambio entre esta corriente y esta corriente, esta ocupa 420,000 y esta tiene 1,000,000 y tantos disponible. Entonces, pues máximo voy a poder intercambiar entre ellas 400,000, 400 y tantos mil. Entonces aquí también utilizo esto. Si se fijan, en este primer paso, esto ocupaba 1,140,000 y ya le di 14,000 y ya le di 900,000. Por lo tanto, después del primer intercambio, pues yo puedo decir que necesito esta cantidad todavía. Necesito ya nada, es decir, se me agotó y se me agotó. Bueno, me falta. Quiere decir que el siguiente intercambiador que puedo hacer es entre esta y esta. Todavía pueden compartir calor. Ya no me fijo en los FSP,
porque los que se deben fijar en el FSP son los que están pegados al pinch, son los primeros. Entonces sería entre esta y entre esta. Si yo hago un intercambiador entre esas dos, lo que yo obtendría en este caso es que máximo lo puedo hacer de 240,000. ¿Por qué? Porque este es el limitante. Pues máximo voy a poder intercambiar entre ellos 240,000. Por tanto, después del segundo intercambio, pues yo puedo decir de este, ya intercambié eso, ahora le intercambié esto, se me acabó. De esto se me sigue acabando. Y de este me quedan 42,000 en este caso de calentamiento. Es decir, debe coincidir con esos 420,000, perdón, que puse de calentamiento en este lado. Quiere decir que a esta corriente, al final, le voy a agregar simplemente un calentamiento de 420,000 para ya terminármela. ¿Ok? Y esta sería la red de intercambio de calor. Por tanto, ya estarían contestados todos los puntos del problema principal.